En 1494, el fraile franciscano Luca Pacioli publicó el libro La suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Contiene un resumen completo de toda la matemática conocida hasta el Renacimiento. Pacioli termina concluyendo que los matemáticos aún no podían resolver las ecuaciones cúbicas por métodos algebraicos. Nuestra historia comienza aquí, en la Universidad de Bolonia, fundada en 1088 y es considerada la universidad más antigua de Europa. Acá trabajaba en el año de 1496 el matemático italiano Scipione del Ferro. Del Ferro fue el primero en encontrar la solución para esta ecuación de tercer grado, y el cómo alcanzó esta solución sigue siendo un misterio en la historia de las matemáticas. La solución propuesta por Del Ferro fue la siguiente expresión algebraica, pero a nadie le comunicó su secreto. En su lecho de muerte, Del Ferro reveló la fórmula a su yerno Aníbal de la Nave y a su alumno Antonio María del Fiore. Pero antes un paréntesis, nunca en la historia de las matemáticas hubo un grupo tan peculiar como los matemáticos de la escuela italiana. Para dar popularidad a sus habilidades mentales, ellos se desafiaban en debates públicos de resolución de problemas. En el siglo XVI, cualquier matemático podía ser desafiado por otro. Se apostaban los escasos puestos universitarios o incluso incrementos salariales. Pero sobre todo, estaba en juego la reputación de los contendientes. Los debates públicos eran de gran relevancia social, ya que toda la ciudad opinaba e incluso apostaba por ellos. Nos trasladamos de la sabia Bolonia a la bella Venecia, donde vivía el famoso matemático Niccolò Fontana Tartaglia, o el tartamudo. Su tartamudez fue el resultado de un sablazo que recibió en el cuello a los 12 años. Tartaglia había alcanzado gran reputación al resolver problemas de artillería para los ingenieros del ejército de Venecia. En busca de reconocimiento, en el año de 1535, Antonio María del Fiore reta públicamente a Tartaglia. Cada uno de los contendientes planteó 30 problemas de matemáticas al otro. Como Tartaglia conocía ya entonces la solución de las ecuaciones cúbicas de la siguiente forma, ganó el debate. Así, de la noche a la mañana, Tartaglia se convirtió en toda una celebridad en Italia. Aquí entra en acción otro de los personajes de esta historia, Gerolamo Cardano. De origen humilde, tuvo que pagarse sus estudios apostando a las cartas, dados o ajedrez. Eso lo llevó a escribir su primer libro, el libro de los juegos del azar. Cardano llegó a convertirse en uno de los médicos más famosos de Europa, así como en un gran inventor, el cardán, esa pieza mecánica que transmite movimiento de rotación a los dos ejes de direcciones distintas que usan los automóviles. Cuando Cardano estaba escribiendo su segundo libro, consideró importante incluir la fórmula de Tartaglia, así que se decidió convencerlo para que le revelara su secreto. Tras varias negativas, Tartaglia cedió el 25 de marzo de 1539, comprometiendo a Cardano a que publicara la fórmula en clave a través de un poema mnemotécnico, como era la costumbre en aquella época. Cuando el cubo y las cosas juntas son iguales a un número discreto, encuentra dos números cuya diferencia lo iguale. Entonces mantendrás esto como un hábito, que su producto siempre será igual exactamente al cubo de un tercio de las cosas. El resto entonces, como regla general, de sus raíces cúbicas restadas será igual a la cosa principal. En 1542, Cardano y su alumno Ludovico Ferrari consiguieron permiso de Aníbal de la Nave para buscar entre las notas de Scipione del Ferro. Finalmente encontraron la famosa fórmula que coincidía con la descubierta por Tartaglia, y así Cardano se vio libre de publicarla en el Ars Magna en 1545, obra considerada como el nacimiento de los números complejos y el principio del álgebra moderna. Tartaglia se considera traicionado por Cardano y lo reta a un debate público. La polémica entre ellos culmina el 10 de agosto de 1548 en Milán, en la iglesia de Santa María del Giardino, con un debate público de 31 problemas entre Tartaglia y Ludovico Ferrari, el brillante alumno de Cardano. La justa terminó con el triunfo de Ferrari, quien se convirtió en el algebrista más célebre de Italia. Tartaglia regresó humillado a Venecia, donde falleció en 1557. Cardano publicó más de 130 libros de medicina, matemáticas, astrología, ajedrez y juegos de azar. En 1570 es acusado de herejía y encarcelado por atreverse a escribir el horóscopo de Cristo. El Papa le permitió salir de prisión y le concedió una pequeña pensión hasta su muerte en 1576. ¿Qué te pareció esta tragicomedia alrededor de la ecuación cúbica? Y pensar que ahora las podemos resolver con un simple algoritmo. Te dejo un ejemplo en la descripción del video. Nos vemos.